Backstage Político, un podcast de La Base. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, según la hora que estéis escuchando este podcast. Y hoy traemos una edición muy especial de Backstage Político porque es la primera vez que nos visita un político. Backstage Político, la primera vez que visita un político. Tiene gracia, pero sí. Y bueno, también nos hace especial ilusión que ese político, pues bueno, sea un amigo nuestro, una persona que considero que es un referente dentro de la política valenciana, tanto a nivel político como también a nivel comunicativo, ¿no? Por las cosas que ha hecho y que está haciendo a nivel de su comunicación política e institucional. Y bueno, este es Roger Cerdá, es alcalde de Xàtiva y diputado por el Partido Socialista en la Diputación de Valencia. Roger, bienvenido, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Aleix, por invitarme y bueno, voy a intentar estar a la altura de circunstancias y de las expectativas. Estoy seguro de que sí. Bueno, pues también haciendo un poco de contexto, ¿no? Para quien no te conozca, tú entraste a gobernar en la ciudad de Xàtiva como alcalde en 2015, ya llevas 10 años gobernando de manera consecutiva el ayuntamiento de Xàtiva. Haciendo un repaso, ¿no? a la parte más comunicativa de estos 10 años, ¿cómo consideras que ha cambiado un poco la comunicación de cuando entraste a la comunicación actual? Bueno, ha cambiado bastante, básicamente porque cada vez tiene más peso en la comunicación, bueno, pues todo lo que son las redes sociales, ¿no? Para nosotros en el 2015 era muy importante, bueno, tener una muy buena relación con los medios de comunicación locales. La radio era uno de los medios, o era uno de los medios de mayor influencia. Teníamos 2 ediciones de periódicos, tanto Levante como Provincias tenía edición comarcal. Y bueno, y era básicamente nuestro objetivo era poder tener una buena cobertura en los medios. Es verdad que todo esto ha ido evolucionando, hemos ido ampliando también el número de personas dedicadas a la comunicación. Empezamos con 1 y ahora son 3 el equipo, más otros contratos externos y demás. Pero bueno, sobre todo ahora es lo que son redes sociales y la importancia pues de los vídeos de WhatsApp, de TikTok y Instagram, cosa que en 2015 pues bueno, pues prácticamente era residual. Era que como que existía, ¿no? Como que era algo más que veíamos de lejos, ¿no? Algo más americano, un poco extravagante en algunos momentos, ¿no? O sea, Sí. pues no sé, es verdad que fue hace un poco más de tiempo, pero era como el fenómeno Obama, ¿no? La importancia de las redes sociales, que habían aquí en España el alcalde de Jun también, que era un poco el de Twitter, el alcalde de Twitter, Sí, ¿no? Que le llamaba. y los blogs, ¿no? Yo me acuerdo de aquella época que era, bueno, previo al 2015, evidentemente, principios de 2005, 2006, 2007, aquella época. La verdad es que todo lo que iba relacionado con la comunicación pues ha evolucionado y ha pasado rápidamente. Y sí, al final pensar que hace 15 años los alcaldes estaríamos grabando vídeos, estaríamos haciendo una comunicación mucho más directa para llegar al WhatsApp, para llegar a este tipo de público, pues era algo que en aquel momento pues se Difícil de imaginar, ¿no? difícil de imaginar, y sobre todo se quedaba en el ámbito de pues eso, de Obama y de las grandes estrellas de la comunicación. Y también hay una cosa que no lo he dicho al principio y que también me hace especial ilusión porque es la primera vez que nos visita una persona que tiene su propio podcast. Sí. Les Veus de Xàtiva. Les Veus de Xàtiva es el podcast que empecé a hacer este verano. Y bueno, también un poco abriéndonos a nuevos formatos, un formato completamente diferente a lo que había hecho hasta este momento. Con tío que hace 10 años ni te imaginabas, ni por asomo, el tener tu propio programa. En este caso, fue los podcasts yo creo que ni existían. Yo creo que ni existían, efectivamente, sí. Pero bueno, yo también te he de decir que al final es una manera de llegar al público y a llegar mostrando, pues en este caso, un discurso
positivo de lo que es la ciudad y sobre todo de determinadas personas de la ciudad que, bueno, pues gracias a la participación en el programa, en el podcast, explica o damos a conocer historias magníficas como por ejemplo la de Carla Maronda o la de Isaías Blesa, ¿no? Que es gente que ha tenido un papel o tiene un papel importante y que han hecho cosas muy chulas por la ciudad o por ellos mismos y que así lo podemos transmitir y de alguna manera nos ayuda también a llegar mejor a nuestro público objetivo, que son nuestros electores. Y luego también está la otra versión, ¿no? de contenido que generáis desde tus redes sociales, ¿no? Desde tus canales digitales, que es un poco la versión, entre comillas, contraria, que es gente de Xàtiva, ¿no? Que está triunfando fuera de su ciudad, que es Ambaixadors de Xàtiva, que es un formato diferente, ¿no? Que es un vídeo. Cuéntanos. Sí. Bueno, la idea de Les Veus de Xàtiva es coger a personas que viven en Xàtiva y tienen un papel importante dentro de diferentes ámbitos de la ciudad, bien sea cultural, bien sea a nivel personal o que están jugando, o se están haciendo cosas que pueden ser interesantes en la ciudad. Y son personajes que queremos que el conjunto de la ciudadanía conozca mejor. En el caso de Embaixadors, lo que buscamos es gente que no está viviendo en Xàtiva, que es de Xàtiva y que hace cosas importantes fuera de la ciudad. Pues empezamos en su momento con Rubén García, que es un futbolista de primera división que juega en Osasuna, y hemos tenido diferentes formatos. Este último ha sido un poco diferente porque lo que hemos cogido es a personas, una pareja que son de Hawái y que se han venido a vivir a Xàtiva, ¿no? No son estrictamente embaixadors porque no viven fuera, pero sí que es verdad que nos hacía especial ilusión que nos explicasen por qué dos personas, una pareja de Hawái, elige Xàtiva para vivir. Y bueno, y como vemos, el resultado está siendo positivo. Cada vez estamos teniendo... ¿Qué impacto entre la gente, ¿no? De tu entorno, la gente que conocéis, los vecinos y las vecinas de Xàtiva, qué feedback te dan o os dan al equipo sobre ese tipo de contenido? Porque al final yo creo que en la situación política actual que vivimos, con tanta polarización, crispación, tantos mensajes negativos, claro, tener ese tipo de contenidos que son positivos, ¿no? Y que te apelan, ¿no? Al sentimiento y al orgullo de que también una ciudad como Xàtiva, que tiene pues un sentimiento identitario muy fuerte, muy marcado, tiene que ser algo que la gente agradezca, ¿no? Sí, en términos generales a la gente le gusta, porque al final lo que estás haciendo es quitar un poco el foco de la discusión política partidista en la que estamos inmersos constantemente y que yo creo que nos cansa a todos, ¿vale? Y principalmente a aquellos que no están dentro del ámbito político, que es en definitiva el público en general, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta que los partidos políticos estemos siempre discutiendo, criticándonos, insultándonos, y lo que nosotros pretendemos al final es que este sea un formato mucho más amable, mucho más agradable, en el que se hable de cosas positivas de la ciudad a través de sus vecinos. Sus voces, ¿no? Y ya está. Y al final es un formato que está teniendo un impacto positivo, a la gente le está gustando y sobre todo porque ponemos en valor pues eso, las historias personales, que yo creo que al final es lo que más... Las emociones, ¿no? Claro, al final lo que más nos atrae, ¿no? En ese aspecto. Y evitamos pues que las redes sociales siempre sean un elemento de discusión, de insultos y de polarización, como estamos viendo pues en prácticamente todos los días, en todos los ámbitos políticos. Y ya que sacas el tema de las redes sociales, y que no es un fenómeno nuevo, pero creo que es cada vez más creciente, ¿qué tal llevas a todos los haters, trolls y demás personajes siniestros que están en esas redes? Porque evidentemente yo creo que desde fuera, ¿no? Las personas que lo vemos desde fuera ya es algo feo de ver, pero cuando atacan a uno, ¿no? Que evidentemente pues tú como alcalde lo tienes que sufrir seguro, o lo has sufrido seguro, tiene que haber momentos de decir, esto ya es a los cojones. Sí, de hecho hay muchas veces que prefieres no entrar a ver los comentarios y sabes que porque muchos de esos comentarios van a ser hirientes, ¿no? Y es verdad que cuando lo que hay detrás es un troll o es un hater al cual no conoces o no identificas, pues bueno, es verdad que te duele mucho menos. El problema llega cuando ves a una
persona con la que, bueno, pues te has cruzado alguna vez, lo conoces y demás, y el comentario es un comentario hiriente. Eso sí que duele, eso sí que acaba doliendo. Es verdad que uno siempre tiene que tener claro cuando se enfrenta a esa circunstancia que hay una mayoría silenciosa, que es la que no se pronuncia en redes, que es la que después pues acompaña, ¿no?, en los procesos y yo, por ejemplo, que he ganado otras elecciones de forma consecutiva, pues soy consciente que a pesar que la gran mayoría de los comentarios que puedan verse en redes sociales, muchos de ellos son negativos, pero que, bueno, pues detrás hay un trabajo que año tras año, elección tras elección, tiene el apoyo de la ciudadanía, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunos días que prefieres no mirarlos. ¿Y tú realmente crees que la gente se expone igual a ese tipo de críticas o de insultos en persona que a través de las redes? Entiendo que no. O sea, No, yo creo que que a la nivel de las redes gente... utiliza, ¿no?, el anonimato de las redes Sí, mucho más. claro, evidentemente. De hecho, hay muchos perfiles que son perfiles falsos, que son perfiles de troll, que son personas que no tienen la valentía de hacerlo, bueno, pues a la cara o simplemente poniendo su cara, que ya no es, y su nombre. Quiero decir que al Con final, nombres inventados, una efectivamente, foto el escudo del Valencia, el escudo de no sé del qué, Madrid, del Barça. cosas de este tipo que al final lo que demuestran simplemente pues es una cobardía evidente porque lo que no harías a cara descubierta pues lo haces a través de un seudónimo. Y también, pues viendo un poco, ¿no? O sea, volviendo a esta trayectoria de 10 años, ¿no? Y el análisis de esta comunicación en los 10 años, porque al final, o sea, las tendencias son iguales, ¿no? A nivel internacional, en toda España. Eh, ¿Cómo crees que a nivel personal tú te enfrentas a las redes sociales? O sea, ¿ha habido un cambio de mentalidad Sí, de hace 10 años ahora en, oye, pues mira, ahora le voy a dar más importancia, es una parte que es más personal o más cercana o más humanizadora que considero que esta es más importante y por eso pues hago un esfuerzo? O sí, sea, porque muchas veces yo creo que lo más complicado de todo es el cambio de mentalidad, en ese caso, sí. del alcalde o la alcaldesa. Yo que llevo bastante tiempo porque yo estuve en la oposición desde el año 2005 aproximadamente en la oposición y ya utilizábamos las redes sociales, utilizamos YouTube, utilizamos Facebook principalmente, Twitter siempre lo he tenido, pero cuando empezabas en aquel momento las redes sociales eran un elemento para poder dialogar con los vecinos de la ciudad. Esto ha cambiado completamente. En este momento, para nosotros, el diálogo a través de las redes sociales es muy complejo, muy complicado. Yo creo que al final Yo creo que es prácticamente imposible, ya, ¿no? Con el ruido que hay, con... ya nadie utiliza las redes sociales para dialogar. Ya los procesos participativos no los puedes hacer a través de redes sociales, sino que tienes que hacer un proceso participativo en persona. Pero sí que es verdad que al inicio era como el aire fresco, era, oye, vamos a utilizar esto porque a pesar de no estar físicamente juntos, de no tener que convocarte a una reunión, tú puedes dar tu opinión al respecto de esto. Y eso ha cambiado completamente y en este momento pues uno tiene que saber que las redes sociales son un elemento más de difusión de tu mensaje y que no estar en las redes te invisibiliza completamente y que lo que no pasa en redes no se percibe y no se conoce y por tanto tiene que haber una comunicación offline y una comunicación online que es importante que sea además constante, que tenga en fin, un carácter lo más positivo, ¿no?, posible y sobre todo que esté acompañada de personas profesionales que saben cómo diseñar esa estrategia, porque el lenguaje de las redes de hoy no tiene nada que ver con el lenguaje de las redes de hace 10, 15 o 20 años. De hecho, o sea, hay una cosa muy interesante que has comentado y que creo que es, al menos es mi percepción, y a ver tú qué opinas, es que realmente con toda la situación actual que estamos viviendo en las redes sociales o en el clima político en general, de tanto ruido, tanto odio, tanto... sí, tanto noticia falsa, exacto, tanto medio... o sea, estamos como volviendo un poco más a la presencialidad en algunos casos. Lo cuenta de los presupuestos participativos. Sí, sí. Estamos como saliendo un poco de las redes sociales. Habíamos pasado de estar plenamente en el campo offline, Sí. lo pasamos como plenamente casi al campo online y ahora hemos dicho, oye, que creo que en el campo offline la gente nos entendemos mejor, hay un clima de consenso un poco... Sí, y sobre todo hay claro. hay una sinceridad y hay una mirada en ese sentido que participa aquel que realmente quiere participar. Yo creo que tenemos que encontrar el equilibrio en ese sentido y desde luego nosotros como gobierno sabemos que para poder
tener procesos de participación o para poder establecer diálogos, lo tenemos que hacer al sistema clásico, tradicional, offline, porque es la única manera en la que... De sacar algo de provecho, ¿no? Efectivamente, en la que los resultados que salgan sean los resultados que, bueno, pues que tengan una mínima coherencia y que realmente quien esté detrás no intente manipular el proceso, ni intente buscar un interés espúreo, ni cuestiones de este tipo, ¿no? Y entonces ahí vuelves a las asociaciones, a los colectivos, a la participación entendida más a la clásica, ¿no? Y más desde el ámbito personal que no desde el ámbito de las redes sociales. Que después las utilizas para difundir esa acción y para que la gente pueda votar, sí, etcétera, etcétera. Una conexión, ¿no? Pero entre el punto de partida tiene que venir siempre de la presencialidad. Efectivamente, es fundamental. ¿Y crees que a día de hoy eso realmente en muchos casos se ha entendido, haciendo pues un análisis ya no solo de tu caso, que lo has dicho y entendemos que lo entiendes, pero no sé, muchas veces creo que como que hay personas que siguen, o sea, no acaban de tener claro realmente la importancia que tiene cada mundo, el digital, el offline, Bueno, la importancia de que todo esté conectado, que tenga una misma estrategia, porque al final la realidad, ¿no? O sea, que tú tienes una propia estrategia en la que te aprovechas de tus canales digitales para una cosa y de la presencialidad para otra, pero al final los objetivos son los mismos. O sea, sí, al final son dos instrumentos para llegar al mismo objetivo. Claro. En definitiva, la comunicación la puedes entender de una manera u otra. Es verdad que todo cambia muy rápido y es muy difícil, y quien no sea capaz de adaptarse a los cambios, que muchas veces lo detectas en algunas personas que se dedican también a la comunicación política o que son políticos y que por tanto bueno, pues no son capaces de adaptarse tan rápidamente a esos cambios, es uno de los elementos que sin duda va a generarte más problemas en un futuro, porque al final, si uno no es consciente de que tiene que estar en las redes, pero que también tiene que tener una presencia en el día a día y física, claro, pues sin duda eso es uno de los elementos que más problemas te pueden generar de cara a futuro. Y conozco casos de gente que bueno, pues se niega a participar en temas de redes y cuestiones de este tipo. En 2025 aún conoces a gente... Todavía hay personas que se dedican a la política y se niegan a estar en redes o a participar en cuestiones de redes. Y bueno, pues algunos tienen buenos resultados, también en ámbitos mucho más pequeños, pueblos pequeños, pueblos donde el tú a tú es lo fundamental, pero bueno, existe todavía. Y ya hemos visto pues esos perfiles pues que son, pues, bueno, o sea, digamos que no son personas que te pueden inspirar a través de la comunicación digital, porque no tienen. Tú eres una persona que se suele fijar en otros alcaldes, ya no solo alcaldes, políticos en general, políticas en general, de cara a, oye, pues mira, veo cómo esa persona hace ese tipo de movimientos, ese tipo de vídeos que me gustan, esa comunicación que me gusta, o sea, ¿tienes ese tipo de referentes? Sí, yo la verdad es que la comunicación pública siempre me ha gustado desde hace mucho tiempo, y es una de las cosas en las que me fijo. Es verdad que tienes el tiempo que tienes, pero también es verdad que yo soy usuario de las redes sociales y que para mí el poder entrar en redes y ver lo que se está haciendo... O sea, eres uno de los políticos que evidentemente tienes a personas que te ayudan en tus redes sociales, pero que tú también estás presente. Sí. Cómo funcionan y sé cómo, al margen de... Porque hay algunos que no saben ni abrir Instagram. Sí, no, yo las uso, me gustan, y además estoy presente, y yo mismo hago contenidos que subo a las redes y que funcionan y demás. Y bueno, yo creo que al final ese es uno de los elementos también que nos ayuda a progresar a todos. El hecho de ver cómo funciona, pues no sé, la campaña que ha hecho el alcalde de Nueva York, por ejemplo, ¿vale? Pues bueno, pues al final, oye, pues ¿cómo no te vas a fijar en ese tipo de ejemplos? O pues no sé, el TikTok que ha abierto Moncloa, el presidente Sánchez, pues oye, son algunos de los elementos, y después cosas mucho más sencillas que hacen compañeros alcaldes de otros municipios a los que conoces y a los que ves que hacen cosas chulas y que bueno, pues te sirven de ejemplo, claro. Y igual pasa conmigo para con otros, es así. ¿Nos dices algún nombre de algún
alcalde o algún político que digas, oye, Bueno, le suelo seguir, ha dicho Sánchez, que bueno, sí, el alcalde de Nueva York también es uno de los que últimamente pues, está más de moda y por tanto uno de los que hemos seguido, lo que he seguido con más detalles, sí. Vale, y una cosa antes de que se me pase, porque aquí nuestro compañero Rafa le hace mucha ilusión y forma parte de la comunicación institucional y también política tuya, Vale. que es que Star Wars ha grabado en Xàtiva y forma parte de la comunicación institucional del ayuntamiento. O sea, Iniciativa forma parte del universo Star Wars, eso como porque fue escenario de la serie Andor, de uno de los capítulos. Pues fue alucinante, porque está aquello de que estás en Fitur, te llega la concejal de turismo, Raquel Caballero, y te dice, mira, que he concertado una reunión con una agencia de la DIPU que está en contacto con una agencia de tal, de comunicación y demás, que están buscando sitios para grabar, que han ido a ver Xàtiva y que quieren grabar una serie, que no se lo digas a nadie, pero es una serie de la saga de Star Wars. Y entonces es como que dices, calla, esto no me está pasando. en el castillo, ¿no? Completamente. En el castillo, efectivamente. Y entonces te quedas así mirando a Raquel y dices, me estás tomando el pelo, ¿no? O sea, esto no me puede estar pasando a mí. Y dices, y bueno, y es así. Y entonces te lo explican, te cuentan toda la película y demás. Y lo mejor de todo es que tenían que grabar sí o sí en Semana Santa, que es el momento en el que el castillo de Xàtiva tiene, pues no sé, 10.000, 15.000, 30.000 visitantes, porque nosotros, básicamente, primavera y otoño son las épocas fuertes. En verano nos recomendamos. En hay que venir agosto a es com- Xàtiva, hay que venir hay que ir a Xàtiva, pero- hay que venir a Fira, hay que disfrutar y sobre todo hay que ir al castillo, al Nins al Castell, que son por la noche y Hay que visitar Xàtiva y decir, siempre. pero a mediodía. A mediodía no. También. Lo que pasa es que hay que coger la zona de sombra. Ah, vale, Ya sí. está. A, Pero bueno. a cubierto. Exacto. Pero bueno, entonces, ya te digo, y aquello fue flipante porque lo bunkerizaron todo. Ellos llegan allí, nos obligan a cerrar la subida al castillo, te obligan a cerrar el castillo durante los días de Semana Santa, o sea, lunes santo, martes santo, miércoles, viernes, y ya pudimos abrir el domingo de Pascua, pero perdimos todo jueves santo, viernes santo y demás. Y bueno, La gente de Xàtiva debió flipar en colores. sí, claro, es espectacular porque al final es verdad que la noticia pues causó muchísimo revuelo y además, oye, pagamos lo que haga falta, llevaremos 400 personas, no queremos a nadie allí, queremos que se vacíe completamente, todo esto y bueno, muy, muy impresionante, sobre todo porque cuando ves el resultado, yo ya lo suponía, ¿no? Que evidentemente lo identificas, pero la transformación que hacen del castillo pues es tal que bueno, te tienes que fijar, tienes que mirarlo y tienes que ver después en las páginas web cuando vas apareciendo ahí ¿dónde se grabó? Y sale Xàtiva, pues sin duda es uno de aquellos elementos que para nosotros es un orgullo, claro. Tiene que ser complicado de gestionar, ¿no? A nivel político y comunicativo por el gran impacto, ¿no? Por la gran magnitud que tiene algo así, porque joder, o sea, es de Star Wars. O sea. Y mira que yo no me gusta Star Wars. No, ya, no digo Star Wars, pero joder, o sea. Pero es verdad que al final genera mucho revuelo y sobre todo que hace que la gente venga para ver dónde se grabó el capítulo número tal de la serie, de la segunda temporada de la serie Andor. Y bueno, sí que es verdad que ahí es un tema que inicialmente nos parecía mucho más complejo, pero que la productora lo hizo muy fácil. Disney, ¿no? O sea, que también es una serie de Disney. Sí, lo que pasa es, claro, efectivamente, en Disney Plus es donde en este momento se puede ver la serie. Y volviendo un poco a tus redes sociales y también entrando en un plano un poco más personal, ¿hay algún contenido que tú digas, mira, yo tengo, pues evidentemente, pues está la humanización, ¿no? La personalización del candidato. Vemos ahora al presidente Sánchez recomendando sus gustos musicales y de libros. Vemos también, pues no sé, a muchos políticos que utilizan esa humanización para acercarse al candidato, mostrando pues su lado más personal, familiar. Tú tienes, como todos tienen, una línea roja de pues hasta aquí sí, hasta aquí no. Yo en ese aspecto es verdad que soy muy pudoroso en lo que hago en mis redes. Es verdad que es la eterna discusión con mi equipo. Pero también te digo que, por ejemplo, hay líneas. Yo, por ejemplo, casi nunca he publicado nada de mi familia.
muy pocas veces, de mi padre y mi madre, pero ya más allá no he llegado. De mi vida personal, muy poca información he trasladado porque creo que, ya no por mí, porque yo no tengo mucho problema en decir, oye, pues esta persona es mi novia, esta persona es mi hermano, esta persona es mi... No tengo mucho problema, pero sí que es verdad que yo quiero ahorrarles las consecuencias Lo que digas eso por salvaguardarles a ellos. pueda tener para ellos, ¿vale? Pero bueno, yo soy una persona en ese aspecto que ese tipo de elementos no los publico y no los he publicado nunca. Después, cuestiones a nivel personal, pues sí que es verdad que me cuesta bastante, pero tampoco tengo mucho problema en poder lanzar alguna información. Pero sobre todo, las personas que tienen relación conmigo sí que son uno de los elementos que intento proteger siempre para que no haya ningún tipo de problema. Y porque también esa pregunta va relacionada a la siguiente pregunta que te quiero hacer, que es que realmente ese tipo de contenidos suelen ser los que más acogida o mejor acogida tienen de redes sociales. En tu caso también crees que ha sido Sí, fácil. es muy curioso, pero es verdad. Yo, por ejemplo, recuerdo una foto que hice un día pues no sé, creo que fue en la pandemia, efectivamente, sí fue en la pandemia, con la mascarilla, que estaba enfermo, con cara en casa yo solo, con cara de Enfermo. enfermo porque además tenía COVID y todo aquello, leyendo un libro y demás, y bueno, pues lo petó. Ese tipo de cosas que tú dices, pero ¿qué le va a interesar verme a mí acabado de levantar con cara de sueño y enfermo de COVID? Bueno, pues es verdad que el morbo parece ser que muchas veces también genera expectativa y genera interés. Y ya para ir acabando, Roger, y antes de las preguntas finales que te tenemos preparadas, Ujú. hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención o me ha despertado mucha curiosidad, es la gente, las personas, ¿no? Los vecinos y las vecinas de Xàtiva, Sí. eh, ¿te mencionan algo sobre lo que tú subes a tus redes sociales o no? Sí, hay gente que sí. Hay gente que sí. De hecho, por ejemplo, de los últimos programas que estamos lanzando, del tema de lesbios de Xàtiva y del tema de Ambaixadors. Ambaixadors, hay gente que dice, oye, podías llevar a no sé Bueno, quién, está guay eso. oye, podías llevar a no sé cuándo, oye, ¿por qué mi hermano o mi tío? Sí, hay algunas personas que sí que te mencionan, o vi en tus redes que habéis hecho esto, qué bien, o qué mal, o estoy en contra. Sí que es verdad que al final las redes, sin duda, la gente se informa por las redes sociales y ahí eso genera opinión y los comentarios que te llegan después vienen como consecuencia de todas esas publicaciones. ¿Tú crees que hay personas que te perciben más cercano por las publicaciones? O sea, como que te conocen más porque te siguen en redes. Sí, yo creo que sí. Yo estoy convencido de que sí, entre otras cosas porque en las redes no es que te desnudes, pero sí que estás todos los días Claro. explicando Más cosas. expuestos, ¿no? Estás mucho más expuesto, estás explicando cosas. Algunas son del ámbito político claramente, otras son del ámbito más Social, ¿no? social o de ocio y demás, y por tanto te conocen mucho más. Y eso ayuda también a que te consideren más próximo y más suyo, en definitiva. Vamos a las Venga, va. preguntas finales. La primera pregunta es, recomiéndanos un libro. Vale, perfecto. Eso es fácil porque además voy a recomendar el Premio Nacional de Narrativa de este año, que es el libro de Paco Cerdá, Presentes, que además ¿Es familiar tuyo? no es familiar mío, es vecino de Xàtiva. Bueno, él es nacido en el Genovés, el Cerdá nos viene a los dos del Genovés, pero vive en Xàtiva. Además es una persona que conozco y que aprecio y me lo regaló ayer, no lo he leído todavía, pero sé que será un exitazo como todos los libros de Paco Cerdá. ¿Una serie o una película que nos recomiendes? Una serie, bueno, pues hablando de temas de comunicación política y demás, House of Cards, por ejemplo, es una buena serie. Y acabo de ver otra que también es muy curiosa, que es una miniserie que es Muerto por un rayo, que habla de un presidente de los Estados Unidos que lo asesinaron allá por 1880, que también es no tiene nada que ver con House of Cards, pero es una serie curiosa también. ¿En qué plataforma está? Netflix. Netflix también. Los dos. ¿Algún político, alguna personaje público, ¿no? que te haya influido, bueno, o sea, que te haya influido, ¿no? En Para la política? mí, el personaje político que más inspirador para mí ha sido José Luis Rodríguez Zapatero. Porque además en la época en la que yo entré en el Partido Socialista y en la que él empezó a gobernar y todo lo que consiguió
para mí es una de las personas de referencia y sigo pensando que el mejor presidente que ha tenido este país en democracia. Un político con el que te irías a tomar cervezas, a comer, a cenar. Bueno, yo tengo especial interés, o me gustaría, sería, vamos, conocer al nuevo alcalde de Nueva York. Sin duda sería uno de aquellas personas a las que, en fin, me apetecería poder conocer en algún momento. Y ya para acabar, si tuvieses que elegir uno de los objetos que tenemos en el set, pues, por lo que sea, ¿cuál elegirías? Bueno, pues mira, acabo de ver, no pienses en un elefante. Pues iba a elegir otro que tienes por ahí, el Obamacare, pero acabo de ver No pienses en un elefante de George Lakoff, que es mi primer libro, o el libro que fue para mí un descubrimiento de lo que supone, lo que es el lenguaje político y de la importancia del lenguaje político. Y bueno, pues mira, me parece que es uno de los que elegiría. Además, la edición es la misma que la que tengo yo. Ja té uns anys. Ja té uns quants anys, sí, la veritat és que sí. Bueno, pues Roger, pues moltíssimes gràcies per vindre i estar amb nosaltres i bueno, encantats de poder comptar amb tu. Gràcies a vosaltres i bueno, a vuestra disposició.